fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Consenso en reformas empezará por el registro de las personas, donde sus interventores serán ratificados por 5 años. Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral será repartido entre 5 partidos, el otro gran consenso alcanzado. Sociedad civil y analistas no se sorprenden por reformas. Es más de lo mismo, dicen, pero otros destacan las nuevas figuras a ser creadas. Bancada elvincista invita al central ejecutivo del Partido Liberal para reunirse mañana y consensuar posición sobre reformas electorales. Doris Gutiérrez retira iniciativa de ley que buscaba prolongar por 5 años el mandato presidencial, legislativo y municipal. Mañana llegan los cafetaleros a la capital y entre sus demandas exigen intervención y auditoría del ICAFE y Fondo Cafetero. Salud confirma uso de reactivos vencidos y no descarta que pudo haberse planificado para favorecer empresa en nueva compra. Capturan madre en Talanga que bajo estado de ebriedad habría propinado paliza a 2 de sus hijos menores de edad. Caravana se acerca a Tijuana y medios destacan el buen comportamiento de los migrantes. Jóvenes de todas partes del país se preparan para celebrar en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Suben a 91 las víctimas en México por explosión de ducto y capturan en Venezuela a militares rebeldes contra Maduro. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 21 de enero. La noticia del día es presentada por Credidiumsa. Más fácil, más rápido. La protesta que este martes realizarán los caficultores en la capital tiene entre algunos de sus objetivos solicitar la intervención del ICAFE y el Fondo Cafetero, así como investigar en qué quedó el programa económico de apoyo al pequeño caficultor y el Instituto de Previsión del Caficultor, un ente que nunca entró en operaciones pese a su aprobación legal. A pesar de producir café de calidad, Honduras vende el café más barato, se quejan los productores del grano y elevan la voz para mejorar ingresos por quintal exportado, porque de los $102 apenas reciben 65 debido a las deducciones que les hacen. Temas torales como el mercadeo, ahí creo que hay una deuda fuerte de las instituciones en este tema. Aquí nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos en plena cosecha, realmente que estamos en manos de los coyotes. Y sabemos que desde las instituciones, organizaciones se pueden asistir a ferias internacionales, se puede promover el café, pero tienen que darle prioridad a las cooperativas, porque al final de cuentas son las que responden. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, asegura que el gobierno ha acuerpado al sector cafetalero con varias iniciativas para lograr financiamiento y le recuerda que el precio en el mercado internacional no lo pone el país. No somos los hondureños los que decimos cuánto va a valer nuestro café, aunque sí podemos incidir de alguna manera en cuanto a la calidad del café y otros elementos. La presencia de centenares de productores de café este martes en la capital es para exigir, entre otras peticiones, que de los 400 millones de lempiras que se destinan al Fondo Cafetero, 300 millones se traspasen directamente a los productores por la crisis que enfrentan y suspender la asignación de 80 millones de lempiras a las gremiales. Creemos que debe de dársele también al productor, porque no podemos tener 3 instituciones, ICAFE, Fondo Cafetero y gremiales. Solo tiene que haber una sola llamada ICAFE, que hay que fortalecerlo en la investigación, en la extensión y sobre todo en la transparencia. Durante el plantón también pedirán una junta interventora en el Instituto Hondureño del Café. Solicitarle al presidente Juan Orlando Hernández, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Café, nombre una comisión interventora de el ICAFE y el Fondo Cafetero, a raíz pues de que el último informe que presentaron del manejo de 1.200 millones del programa de apoyo económico y del IPC no llena las expectativas nuestras.
Por su parte, el designado presidencial Ricardo Álvarez considera necesario más apoyo para lograr mayores beneficios a los productores del rubro. Yo quisiera ver más beneficiados húmedos y secos que le estuvieran diciendo cómo beneficiar su café para que entonces levanten sus niveles de calidad. O sea, hay un montón de cosas que no se están haciendo. En algunos casos sí, en otros casos no, pero en la gran mayoría hoy no tiene ese beneficio. La manifestación de los productores de café comenzará desde las 9 de la mañana en la capital y advierten que será el principio de muchas si no existen respuestas favorables. La noticia del día fue presentada por Credidiunsa. Más fácil, más rápido. Los empleados públicos rechazan la propuesta salarial del gobierno de incrementarles 1.000 lempiras. Ellos piden 4.000 como sueldo base y prosiguen las negociaciones. Nuestro compañero Nelson Lanza desde la Secretaría de Trabajo. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Renato. En efecto, los trabajadores se encuentran aquí reunidos con la ministra Rocío Tábora, con el ministro del Trabajo también Carlos Madero, y ellos han rechazado esta propuesta de 1.000 lempiras. El gobierno les hizo una propuesta de 800 lempiras, la semana anterior no la aceptaron, también han rechazado esta de 1.000 lempiras, y nos encuentra con nosotros don Mariano Barahona, quien es el tesorero de el Citramedis. ¿Por qué rechazan esta propuesta? Buenas noches, la verdad es que esa propuesta es irrisoria de parte del gobierno para los trabajadores, en vista de que ya tenemos más de 7 años que no tenemos un aumento salarial. Por tanto, consideramos que es una propuesta bastante baja y esa es la razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo. ¿Ustedes se mantienen en 4.000 lempiras? Así es. Sin embargo, hay una comisión la cual está autorizada para tomar algunas decisiones, hay algunos escenarios los cuales están poniendo en práctica y lo que sí esperamos que el gobierno mejore esa propuesta para bien de los trabajadores y del pueblo hondureño. Bien, muchas gracias, don Mariano. Esta propuesta de 1.000 lempiras representa unos 35 millones de lempiras al mes para el gobierno y alrededor de 420 millones al año. La propuesta de los trabajadores de 4.000 lempiras implica un incremento de 140 millones al mes para todos los 35.000 empleados y unos 1.680 millones de lempiras al año para el erario. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes y quedamos acá a la espera de la conferencia de prensa que podrían brindar tanto la clase trabajadora como también los miembros del gobierno. La Asociación de Productores de Azúcar informó este día que la producción de azúcar ascenderá este año a 11.5 millones de quintales, mientras que por concepto de exportaciones el país percibirá más de 80 millones de dólares en divisas. Según el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, el sector garantiza el abastecimiento y precio del azúcar a nivel nacional durante el resto del año, contribuyendo además a la generación de más de 200.000 empleos directos e indirectos. Alrededor de 1.000 turistas alemanes y 500 tripulantes filipinos y de otras nacionalidades llegaron en las primeras horas de este día a Puerto Cortés a bordo del crucero turístico Artania. La mayoría de los viajeros salieron de la embarcación para conocer algunos destinos turísticos de Honduras como Copán Ruinas, el lago de Yojoa y la fortaleza de San Fernando de Omoa. Este día a las 07:10 realizamos la visita oficial del buque Artania, ¿verdad?, que venía con procedencia de la hermana República de Guatemala, trayendo 951 pasajeros a bordo y 520 tripulantes. Sí, el barco es de bandera inglesa, como le reitero, con 951 pasajeros a bordo, en su mayoría con nacionalidad alemana. El Artania, de bandera inglesa, proseguirá su ruta esta medianoche hacia la isla de Roatán, en donde los cruceristas alemanes visitarán las playas y los mágicos lugares de la isla hondureña durante 18 horas. En nuestra nota positiva, Nahum Monge nos cuenta cómo una pareja de ceibeños pasaron de ser empleados de una reconocida fábrica a impulsar su propio negocio y dar empleo directo a más de 10 familias en esa ciudad. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. El proyecto tiene 3 años y medio
Después de muchos años de ser empleados, esta pareja de esposos ceibeños decidieron hace más de 3 años iniciar con su propia microempresa Tajaditas de mi Tierra. Ahora la pareja se ha convertido en un gran ejemplo de superación para los pobladores de la zona, ya que son sus mismos jefes. Nosotros iniciamos primero vendiéndole a otras empresas. Después a mi esposa Carmen García se le ocurrió ella iniciar su propio negocio y así empezamos experimentando los dos. Empezamos los dos trabajando y ahí fuimos incorporando personas poco a poco. Actualmente la microempresa ha iniciado a distribuir su producto en los diferentes sectores del departamento de Atlántida y Colón, asimismo beneficiando a más de 10 familias con la generación de empleo. Tengo un poquito más de 2 años de trabajar con ellos y pues he aprendido bastante de lo que aquí trabajamos y pues hasta ahorita me siento bien en trabajar para ellos, en trabajar en conjunto, porque somos un equipo trabajando conjunto y pues con la esperanza y la fe en Dios que vamos a seguir más adelante. Esta humilde empresa se ha convertido en un gran ejemplo de superación para muchas familias en la zona atlántica del país. Con su sabor y calidad ha conquistado a todo un pueblo hondureño. La pareja asegura que esta iniciativa ha sido un bastión importante para el desarrollo económico de su familia y para poder brindar el estudio a sus hijos. Nosotros tenemos 4 hijos y con esto le damos el sustento a nuestros hijos, además de que le damos empleo a 10 personas. Que cada uno tiene su hogar, entonces todo eso estamos pues haciendo crecer, ¿verdad?, en la zona, dando empleo. El producto Tajaditas de mi Tierra, a través del sabor y su calidad, ha podido llegar a los diferentes establecimientos comerciales de la zona atlántica del país. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Más adelante aquí en el noticiero líder, militares piden a las dirigencias políticas y gremiales que anuncian manifestaciones respetar la ley. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿justifica usted la manifestación de los productores de café este martes a la capital para exigir apoyo económico? Tiene 2 opciones, así B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Jóvenes de diferentes ciudades del país han partido en diferentes vuelos hacia Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará del 22 al 27 de enero en Panamá. Al menos 500 jóvenes de la diócesis de San Pedro Sula y del litoral atlántico comenzaron a salir este día con muchas expectativas del encuentro con el Papa Francisco. Llevamos a la espera de 2 años como grupo esperando este viaje y este encuentro con el Papa Francisco, y más que con el Papa Francisco, con un encuentro con el Señor Jesucristo, para poder abrir nuestros corazones. Conmigo viaja el grupo de Misioneros de Esperanza, viajamos de parte de la parroquia de la diócesis de San Pedro Sula y realmente total las ansias son muchas. No podemos olvidar. Se espera que más de 1000 jóvenes hondureños acudan a este evento de gran impacto para la feligresía católica. Él es Diego, un joven de la parroquia Santo Domingo Sabio que vive su sueño, ser protagonista de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, país que abre las puertas al Papa Francisco. Como otros jóvenes, Diego quiere ser agente de cambio, siendo siervo de Dios, tal como lo hizo María. Vale la pena vivir estas experiencias por Dios, por Jesús, por María, a la cual esta jornada está centrada y a la cual su lema es: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y eso es lo que nos llama a esta jornada, a ser siervos del Señor. Para Diego es la 3ª Jornada Mundial de la Juventud. Su tenacidad es reconocida por el vocero de la Iglesia Católica, Padre Juan Ángel López, quien comparte la leyenda de Diego y sus paletas, negocio que le ayudó a alcanzar el objetivo, estar en la visita papal. Lo que hacía era al final de las misas del domingo vender paletas, y a punta de paleta, esta es su 3ª Jornada Mundial de la Juventud. Desde Panamá, esta peregrina hondureña espera que otros hondureños vivan con fe esta jornada. Los estamos esperando aquí, el pueblo centroamericano, el pueblo mundial, el pueblo de Cristo, la Iglesia Católica, a recibirlos y a pues vivir juntos esta gran jornada de espiritualidad,
de alegría. María considera que es una de las últimas en tomar el vuelo a Panamá. Su nerviosismo y alegría son más que evidentes. Ella lleva consigo imágenes de la Virgen de Suyapa para compartir con otros jóvenes. Bueno, yo llevo llaveritos de la Virgen de Suyapa, estampitas de la Virgen de Suyapa, la verdad, rosarios de la Virgen de Suyapa, todo de la Virgen de Suyapa. Está muy emocionada. Sí, muy emocionada. En la gran fiesta que se efectuará del 23 al 27 de enero, el Papa Francisco se dirigirá a los jóvenes con mensajes relativos a la migración, la violencia y las vocaciones sacerdotales, entre otros. El valor y la dignidad de la persona humana, que eso implica todo lo que tiene que ver combatir el aborto, la ideología de género y el respeto de la casa común, porque es un tema que el Papa lo tiene entre ceja y ceja. Se espera que en esta Jornada Mundial de la Juventud se vivan experiencias marcadas por Dios y que pronto germine la semilla para construir un mundo mejor. Este día se han referido a las manifestaciones programadas por algunos gremios y por políticos, los jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el secretario de la Defensa. Los ciudadanos que protesten deben ser respetuosos de la ley, aseguran. Y hoy tenemos otra Honduras diferente, podemos ver nuevos comercios, nuevos trabajos, y en ese sentido es que yo hablo siempre de poder ver a una Honduras mejor, de poder tener un hondureño diferente, emprendedor, y que busquemos lo mejor para Honduras, siempre desde luego con los principios y valores que debemos de tener como buenos ciudadanos. Con la responsabilidad que nos ha caracterizado como Fuerzas Armadas, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa también de la opinión que puedan tener o de las acciones que otras instituciones, otros grupos quieran emprender. Yo nada más digo que como Fuerzas Armadas estamos sumados en un esfuerzo de apoyo a nuestra Policía Nacional con el resto de las instituciones en Fusina para garantizar que todas las actividades que el país cotidianamente realiza se ejecuten como debe ser. Vamos a, obviamente, hacer que se mantenga siempre el orden bajo el marco de la ley, como ya está establecido. Bueno, según el general Freddy Díaz y el jefe del Estado Mayor Conjunto, la Constitución de la República faculta a las Fuerzas Armadas del país y a la policía a mantener el orden y la seguridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Miembros de la Plataforma de Acción Ciudadana protestaron este día frente al Ministerio Público para exigir que se abra una investigación de oficio contra el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué sucede? Que entonces Juan Orlando Hernández, siendo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefe superior de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa y Seguridad, donde se diseñan las políticas y estrategias para combatir la criminalidad en todos sus aspectos, incluyendo el crimen organizado de las drogas, no entendemos ni entiende la ciudadanía por qué no hizo nada, por qué cayó, por qué permitió, y nos está llevando a conclusiones que efectivamente por acción u omisión participó en una u otra forma en eso. Aquí también se anunció que el plantón es por 48 horas, es decir que este martes también realizarán la misma actividad. En el evento se hicieron presentes varios líderes de la oposición política del país. La jefa de la bancada del PINUS, Dori Gutiérrez, informó que solicitó a la Secretaría del Congreso que se retire la propuesta para que se amplíe de 4 a 5 años los cargos de elección popular en el nivel presidencial, diputados y alcaldes. Estamos retirando la propuesta relativa a cambiar el periodo presidencial y de los demás cargos de elección popular a 5 años porque reparamos que el periodo de gobierno es un artículo pétreo, es el 374 que en ningún caso se puede modificar y nosotros somos respetuosos de la Constitución, por lo tanto estamos pidiendo que se retire esa parte del texto del proyecto que nosotros presentamos. La propuesta forma parte del proyecto de decreto que la bancada del PINUS presentó la semana pasada en el Parlamento en relación a las reformas electorales. Gutiérrez detalló que se mantiene la petición de disminuir el número de diputados, despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y aprobar la segunda vuelta. Norma Brooks, diputada del Partido Liberal e integrante de la bancada elvincista que lidera Mario Segura, dijo este lunes que solicitaron una reunión a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo para analizar una posición sobre las reformas electorales.
Es cierto, hay una invitación oficial, eso me alegra. También hay una invitación por parte del secretario del Central Ejecutivo, o el Central Ejecutivo, que se hizo efectivo por medio del secretario para que la bancada del Partido Liberal vaya al Central Ejecutivo para que platiquemos sobre las reformas electorales. De concretarse la reunión, la misma se desarrollaría este martes a las 11 de la mañana, pero no está definido si en la sede del Consejo Central Ejecutivo o en las instalaciones de la bancada en el Congreso Nacional. El presidente del Central Ejecutivo, Luis Zelaya, manifestó hoy que las reformas electorales previstas a discutirse esta semana no viene nada nuevo y lo único que llevan son negociaciones entre los políticos tradicionales, incluida una facción de los liberales, aseguró. No traen ni nada nuevo, ni se han llegado con nada nuevo. Al final se negociaron entre políticos tradicionales, ellos repartieron y ahí sí viene el tema de la bancada, porque el jueves no se reconoció una bancada bajo un mismo procedimiento y el sábado lograron cambiar los intereses de 3 o 4, que es válido en política, lo hicieron y fue en función de eso, ahora sí hablan de las reformas electorales. Zelaya indicó que le sorprende escuchar a líderes nacionalistas decir que la segunda vuelta da gobiernos débiles. Lo que genera gobiernos débiles es violar la Constitución, procesos electorales irregulares y políticos y funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción y criminalidad organizada, señaló. Este día, los expresidenciables Salvador Nasralla y Guillermo Valle criticaron las reformas electorales anunciadas por el Congreso Nacional y aseguraron que es más de lo mismo. Ya se hizo en el año 2001, se le cambió el nombre y se le puso consejo, se llamaba Consejo Electoral y le pusieron tribunal con el compromiso de los dos partidos, Liberal y Nacional, de que las personas que nombraran no iban a hacer políticas, pero lo pusieron personas políticas, o sea que son acuerdos de diputados. Evidentemente los sospechosos de siempre, los Pandoro, la red de diputados, los corruptos, los que han sido extraditados, ellos no quieren reformas electorales integrales, no quieren la segunda vuelta, ellos quieren seguir ahí para gozar de su corrupción, de su maldad, de su codicia pura y ambición desmedida. Ambos entrevistados señalaron que no se discutirán reformas integrales, sino maquillajes de reformas. Este miércoles, cuando se introduzca el paquete de reformas electorales, la primera medida consensuada es la ratificación por 5 años de los actuales interventores del registro, que estaban por tiempo indefinido, y el jueves se haría la repartición de lo que será el nuevo Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que quedaría en manos de 5 partidos políticos, 3 propietarios y 2 suplentes. El diputado nacionalista David Chávez es directo en señalar que el Parlamento cumplirá con aprobar las reformas electorales que necesitan modificar la Constitución de la República. Esto tiene que ver con la creación de un nuevo tribunal electoral, que será uno la parte administrativa y un tribunal de justicia electoral. Por otro lado, el Registro Nacional de las Personas, que va a ser un ente meramente técnico. Telenoticias conoció que el miércoles en el Legislativo se introducirá un proyecto de decreto para transformar el Registro Nacional de las Personas. Ahí los diputados ratificarán por 5 años a los actuales interventores del registro, quienes habían sido nombrados de forma indefinida. El jueves le pondrán la lápida al Tribunal Supremo Electoral y nace el Consejo Nacional Electoral integrado por 3 magistrados propietarios y 2 suplentes. El Tribunal de Justicia Electoral, 3 jueces propietarios y 2 suplentes. El diputado de Libre, Harry Dixon Herrera, explica a Telenoticias que en el caso del tribunal hay un acuerdo a medias entre los partidos políticos. En el Tribunal de Justicia Electoral todavía no hay un consenso. Los del Partido Nacional quieren que sea una nueva sala dentro de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros decimos que eso sería improcedente desde el punto de vista que hemos entendido, comprendido y percibido que la Corte Suprema de Justicia tiene un alto grado de manipulación por parte del Partido Nacional. Norma Brooks dijo que se están priorizando los temas que necesitan cambios en la Constitución. Más adelante habrá tiempo para discutir de reformas a la ley electoral. Por ejemplo, la segunda vuelta o balotaje. También está lo de la ciudadanización de las mesas.
También está lo que el Partido Nacional está presentando y que no nos gusta mucho, que es el diputado por distrito. Para todo eso hay tiempo. La bancada del Pino cuestiona los consensos acordados por el Partido Nacional Libre y parte de la bancada liberal. Aparentemente los partidos políticos solo están pensando en sus institutos políticos, en cómo van a quedar, en qué cargos van a tener, pero no están pensando en las demandas de la población. Los diputados están obligados a aprobar las reformas electorales constitucionales en esta legislatura para ratificarlas en la siguiente el 25 de enero. Los diputados de las distintas bancadas fueron convocados para este miércoles, tiempo en el cual inicia la discusión y aprobación de las reformas electorales. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Bueno, hemos escuchado lo que todavía impide tener el consenso total, aunque el presidente del Congreso dijo el fin de semana que ya había consenso total sobre estas reformas constitucionales del mes de enero. Dice el diputado de Libre, Harry Dixon, que no se ponen de acuerdo todavía en lo del Tribunal de Justicia Electoral, porque los nacionalistas quieren que sea una nueva sala de la Corte Suprema de Justicia y ellos no están de acuerdo con eso. Ese es el puntito donde todavía hay algunas diferencias, pese a los mensajes en redes sociales del presidente del Congreso anunciando que ya había consenso total sobre estas reformas. A propósito, las reformas electorales previstas a ser aprobadas esta semana en el Congreso no son lo esperado para algunos sectores sociales, como lo han escuchado ustedes, que cuestionan esa forma de acuerdo bajo la mesa, pero otros son del criterio que hay novedades, como el nuevo Consejo Nacional Electoral y la creación del Tribunal de Justicia Electoral. No obstante, la sociedad civil es del criterio que la clase política no puede con un parche más a las reformas. Al país. Efraín Díaz Arrivillaga, miembro de la Junta de Convocantes, recuerda que en el tema de las reformas electorales es donde más sugerencias nacionales e internacionales recibió el Congreso Nacional. Es por ello que no comprende cómo es que ahora salen con remedo de reformas, sin ninguna novedad. Definitivamente, yo creo que hay propuestas que vienen de diferentes sectores y lo que están proponiendo para mí es un remedo de reformas. Realmente es un engaño a la población. Y yo creo que eso me parece que es muy serio, muy delicado, sobre todo por el momento que vive la nación. Este analista político difiere con la opinión anterior. Reconoce que las reformas electorales previstas para discutirse en la presente semana sí tienen novedades. Creo que sí hay novedades. La gran novedad es desaparecer el Tribunal Supremo Electoral y crear dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Electoral, totalmente separados e independientes. La otra cosa que habría que discutir es la despartidización del órgano electoral. En reiteradas ocasiones, los diputados se han comprometido que más adelante se discutirán reformas como la segunda vuelta y la regulación de la reelección presidencial, promesa que no cumplirán, vaticina Arrivillaga. Mire, desde el mismo momento en que boicotearon el diálogo político, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó. Y no hubo acuerdos en ese diálogo político, entonces yo no puedo esperar nada a cambio porque ya ha sido parte de una negociación, ya se han repartido la mesa entre ellos. Hay que tomarle la palabra al presidente del Congreso que en los meses venideros se va a seguir consensuando y aprobando otra reforma y que ahorita se van a aprobar las más urgentes. Miembros de la sociedad civil reconocen que las reformas anunciadas para esta legislatura no son lo que esperaba la población, pero indican que esta clase política es frágil y no aguanta con más reformas. Es el sistema político, sabemos de que es un sistema político que ha estado realmente frágil en los últimos décadas, no soporta demasiadas reformas. Creemos de que las reformas que se están dando son se puede decir, las necesarias en este momento. Los entrevistados temen que si los políticos continúan con el mismo esquema de politizar las instituciones, entonces los resultados serán los mismos del 2017. Por ahora solo queda confiar en la palabra de los diputados, quienes han asegurado que más adelante abordarán reformas electorales más de fondo y no tan de forma como las que han anunciado para esta semana. Raquel Lazo, Telenoticias. Al regreso le contamos cómo evoluciona el recorrido de los migrantes hondureños por Guatemala y México.
Antes le recordamos la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Justifica usted la manifestación de los productores de café este martes en la capital para exigir apoyo económico? Tiene dos opciones, así ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. De rodillas a pedir Madre, yo sé que tú intercedes por mí. Gracias por ese milagro. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y devota implora la santa ternura, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que sea la dicha y que canten todos tu felicidad. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuó hoy la entrega de cartas de presentación a los médicos que, habiendo obtenido los primeros lugares en los concursos del año anterior, no les habían otorgado las plazas. Nosotros pues con este acto marcamos un precedente de que sí se puede hacer justicia. Nuestra base siempre fue fundamentada en la ley, siempre actuamos bajo la ley y más que todo siempre fue dentro de la ley. Entonces creemos de que se aplicó la ley de manera correcta y pues se dieron nuestra selección y nuestro nombramiento en base a pues los que ganamos el primer lugar, como lo decía el reglamento de concursos médicos, que está publicado también en el Diario Oficial de la Gaceta. Las autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que los galenos que lograron el segundo y tercer lugar del concurso también podrán obtener una plaza en otros centros hospitalarios de la República. Se tienen algunas plazas que se pueden seguir otorgando para que las personas que quedaron en segundos lugares suban a los puestos de primer lugares y se les pueda también otorgar su plaza. Y lo mismo se tiene que hacer con las personas que están en los terceros lugares, ver qué plazas se quedan vacantes para que estas personas puedan subir, pero podemos ver de que hay por parte de la Secretaría la mayor disposición en poder resolverle realmente a todas las personas que han sido nombradas para que obtengan su plaza. Cosenza puntualizó que la idea no es perjudicar a los profesionales de la salud, mucho menos al pueblo hondureño, por lo que pidió paciencia para solventar de una vez esta anómala situación. Más adelante le informaremos, capturan a madre por maltratar a sus hijos bajo efectos del alcohol en Talanga. Antes le recordamos la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Justifica usted la manifestación de los productores de café este martes en la capital para exigir apoyo económico? Tiene dos opciones, así ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El Tribunal de Sentencias designado para conocer el juicio de la causa contra la diputada María Luisa Borjas aceptó, a petición de la apoderada legal de la acusada, reprogramar el juicio, argumentando que busca una conciliación con la parte querellante. Recordemos que el señor Camilo Atala ha presentado esta querella, ya que la señora María Luisa Borjas en algún momento indicó que él habría sido autor intelectual de darle muerte a la señora Berta Isabel Cáceres, y por eso es que ha presentado la querella por difamación constitutivas de calumnias, pero ya será ese próximo 28 de enero que conoceremos si en efecto conciliaron o se llevará a cabo este debate de juicio oral y público.
La causa penal contra la diputada María Luisa Borja fue elevada a juicio oral y público debido a que la audiencia de conciliación concluyó sin acuerdos y el procesamiento de querella manda a elevar el caso sin dilación a juicio oral y público. Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones asignado a la jefatura de Talanga, Francisco Morazán, capturó en la colonia Raúl Durón del citado término municipal a la señora Santos Natalie Padilla Elvir, de 31 años, a quien se supone responsable del delito de vulneración de derechos y maltrato por transgresión en perjuicio de sus dos hijos, de 4 y 2 años. Bajo los efectos del alcohol, la sospechosa había quemado la espalda baja a su hijo de 2 años. Vecinos habían denunciado que escuchaban llorar de manera prolongada a los niños, por lo que el equipo de investigación se apresuró a constatar la denuncia, que resultó cierta. Por el delito de encubrimiento, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró formal procesamiento y prisión preventiva contra Óscar Giovanni Alvarado Garay por la masacre ocurrida en el sector del Carrizal en Comayagüela el pasado 13 de enero. Últimas horas, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ha obtenido un auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra del ciudadano Óscar Giovanni Alvarado Garay por encubrimiento en los asesinatos de Brian David Cruz, Axel O'Malley Guzmán Cruz y los hermanos Catherine Yulisa y Darwin Gonzalo Murillo Salgado. Este hecho ocurrió el pasado domingo 13 de enero en las inmediaciones del puente de la colonia Carrizal de Comayagüela. Según el Ministerio Público, Óscar Giovanni Garay era el conductor del bus Rapidito en el que se encontraron rastros de sangre de las víctimas. Además, pertenecía a la Mara 18 como ranflero, o sea, la persona que se encargaba de abandonar los cadáveres. Los equipos de investigación conformados para dar respuesta en los eventos de muertes múltiples ocurridos en el transcurso del presente mes han hecho avances significativos, por lo que la Secretaría de Seguridad prevé la pronta judicialización de varios de estos hechos ocurridos en el país. Sí, nos impactó mucho estos eventos críticos a inicio del año. Sin embargo, la policía, quiero decirle que está trabajando con fiscales del Ministerio Público, estamos ya documentando casos, hay personas identificadas, ya hay entiendo que requerimientos listos para ser aplicados por la Policía Nacional, y decirle a la población que la policía va a resolver estos casos porque tenemos bastante y abundante información para hacer estas capturas y mandar el mensaje contundente que en Honduras el que delinque va a caer preso. Los equipos de investigación para estos casos son coordinados por agentes fiscales asignados a delitos contra la vida y contra el crimen organizado, informa la Secretaría de Seguridad. Las Fuerzas Armadas de Honduras analizan las declaraciones vertidas por el diputado liberal Juan Carlos Elvir del occidente de la República, que puso en duda la utilización para efectos de turismo y seguridad nacional de los aeródromos de Honduras, reconociendo que solo repitió la versión de terceros de las que él no ha sido testigo. Elvir se refirió así al aeródromo de Río Amarillo en Copán, el cual se encuentra prácticamente en desuso. Han sido utilizadas para tal efecto. Queremos manifestar que como Fuerzas Armadas mantenemos presencia militar en todos y cada uno de esos sectores, y también hacerle saber a la opinión pública, si alguien en determinado momento ve algo o algún ilícito, reportarlo a través de los procedimientos correspondientes para llevar a cabo las investigaciones del caso, pero sí manifestamos enfáticamente que todas estas pistas están bajo control de las fuerzas de orden a efecto de evitar cualquier tipo de ilícitos y que ellas se utilicen única y exclusivamente para la razón que fueron construidas, para efectos de turismo y para interconectividad en el país. En el marco de la operación Morazán 2 y mediante el escudo terrestre, aéreo y marítimo, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA inhabilitó en las últimas horas un área clandestina de aterrizaje conocida como narcopista, ubicada en el sector de Bruce Laguna, llano de Siquilanca, departamento de Gracias a Dios. El Juzgado Penal de Gracias Lempira sobreseyó la causa iniciada contra 2 soldados activos del Ejército asignados al 17 Batallón de Infantería, detenidos para investigación por el homicidio del señor Carlos Alberto Cuellar Vázquez, de 40 años, hecho ocurrido en la placita San Sebastián de la ciudad de Gracias. A buena hora que los soldados Carmelito García y Rodvin Aldana
quedaron absueltos el mismo día de ayer que se llevó a cabo el proceso investigativo y se pudo detectar que como producto de esta reyerta pública que se llevó a cabo en la Plaza San Sebastián en Gracias Lempira ayer en horas de la madrugada, resultó muerto el señor Carlos Alberto Cuellar. Después de un proceso investigativo se determinó que esta persona murió por una cantidad de heridas producidas por arma blanca y no necesariamente por el arma del soldado. Los soldados hicieron disparos al aire para dispersar a las personas armadas con machetes que los superaban en número y que reñían entre ellos en la placita, donde se realizaba la feria patronal. Mire usted cómo ningún país de Latinoamérica está exento de hechos violentos. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que el asesinato de una mujer embarazada en plena calle en Ecuador, en Quito, a manos de su pareja, un ciudadano venezolano, frente a decenas de personas, ha disparado las críticas en las redes porque nadie hizo nada para evitar el crimen y porque se trataba de un venezolano. Una mujer embarazada fue asesinada en plena calle, con decenas de espectadores que se dedicaron a grabar lo ocurrido y con policías que no hicieron nada y reaccionaron hasta una hora más tarde. Las similitudes de estos casos cada vez se replican más en América Latina y en esta ocasión conmociona a Ecuador. El video de la muerte de Diana Ramírez Reyes, de 22 años y con 4 meses de embarazo, dio la vuelta al mundo. En él, su pareja sentimental y agresor, el venezolano Jordi Rafael, la amenazaba con un cuchillo en una calle de la ciudad de Ibarra. Este acto duró 90 minutos frente a la policía, quienes decidieron neutralizar al hombre hasta luego de apuñalarla. Diana no sobrevivió y a los mensajes de indignación por el feminicidio, la inacción de la policía y la nacionalidad del agresor se unió el presidente Lenín Moreno, con una opinión que fue calificada de xenófoba. En su cuenta de Twitter publicó que deberán revisar las fronteras. Les hemos abierto las puertas a los inmigrantes, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie, detalla en un comunicado. En redes sociales, este venezolano señala que un delincuente no representa todo un país y que el generalizar puede conllevar a más tragedias. Para el caso, un ecuatoriano que salió a las calles promueve barrer y limpiar a los venezolanos que viven en su país para, según él, hacer justicia por el asesinato de Diana. Mujeres han lamentado que a muchos les indigne más la nacionalidad del agresor y no el hecho ocurrido, y consideran esto una muestra más de que se ha normalizado la violencia contra la mujer en su país. Mientras tanto, en las calles de Ibarra continúan agresiones hacia todo aquel que es venezolano, y muchos piden un alto, pues el problema no es la nacionalidad de un agresor, sino el hecho cometido y la falta de protección hacia la mujer. Miren ustedes las cosas que han sucedido en algunos hospitales públicos de la República en el pasado. Hoy las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que en efecto se usaron reactivos vencidos en el área de patología del Hospital Escuela y que están tras la pista de los responsables de ese hecho que puso en riesgo la salud de muchos pacientes y que están a la espera del informe de la Comisión Interventora en Salud para deducir responsabilidades. La comisión dice que las pesquisas llevarán un tiempo, pues el hecho se produjo hace 3 años y no descartan que se haya planificado maliciosamente este asunto para favorecer a una empresa. No es solo dejar vencer los medicamentos, en este caso reactivos, sino usarlos en las personas. Se trata de la compra sobrevalorada de reactivos que permanecieron durante los últimos meses en los almacenes del Hospital Escuela hasta caducar y cuyo monto ascendió a más de 2 millones de lempiras en una serie de denuncias realizada por el Centro Legal Anticorrupción de la ASJ. Evidenciamos un informe interno del Hospital Escuela en donde manifiestan que utilizaron reactivos vencidos con la población. Eso es grave. Eso son cosas que no podemos permitir y no podemos callar.
Según Dus, si bien se puede tratar de una mala planificación, no se descarta se hayan jugado otros intereses en la compra sobrevalorada e innecesaria de los reactivos, pues según el informe de auditoría, las compras se realizaron de manera directa bajo amparo de un decreto de emergencia, pese a que había en existencia en el laboratorio. Es una sobrecompra que se hizo en las administraciones pasadas, como les digo, y que se han vencido en el tiempo, porque se compró más de lo que podía utilizar. Entonces, en ese sentido, los reactivos se vencieron, estamos operativizando con los reactivos nuevos, ¿verdad?, que están en su periodo de funcionamiento, y estamos haciendo un dictamen de los reactivos que fueron vencidos y que no pueden utilizarse. Los reactivos en cuestión son utilizados en el área de anatomía patológica para determinar alteraciones en órganos o tejidos a consecuencia de enfermedades como el cáncer, y según autoridades de la Secretaría de Salud, se deberán deducir responsabilidades de comprobarse lo denunciado. Sí, lamentaríamos realmente que se haya podido suceder este hecho en el cual con algunas necesidades y que se hayan comprado algunos reactivos vencidos. Por eso nosotros hemos pedido a la Junta Interventora que realmente realice un informe lo más minuciosamente posible para poder determinar y proceder con las personas que realmente han incurrido en esta falta. Se informó a Telenoticias que el Ministerio Público avanza con celeridad en las investigaciones del caso y será hasta la presentación del informe realizado por la Junta Interventora donde se conocerán mayores detalles. El monto de las pérdidas asciende a los 2.4 millones de lempiras, mientras las autoridades del Hospital Escuela no quisieron referirse a la denuncia y se limitaron a indicar que esperarán el informe de la Comisión Interventora. Gabriela Andino, Telenoticias. La muerte de un privado de libertad por tuberculosis asociada a una enfermedad infectocontagiosa que padecía pone en alertas a las autoridades médicas que registran 193 casos de reclusos enfermos. En tanto, el Instituto Penitenciario atribuye el deceso a una causa natural y dice que será medicina forense quien emitirá el dictamen final. La tuberculosis continúa afectando a los privados de libertad. Esta vez fue un joven de 27 años que estaba recluido en el centro penitenciario de Támara y que había sido condenado a 40 años de cárcel por presunto homicidio. Además, padecía de una enfermedad infectocontagiosa. El pasado domingo, el recluso perdió la vida en el Hospital del Tórax en la capital del país. Finalmente se tomó la decisión dentro de la penitenciaria de recluirlo, de mandarlo a hospitalizarlo al Tórax, lo dejaron inmediatamente, ¿verdad? Él tiene pues sus causas, una de las causas de la muerte es neumonía y TB. Una muerte que, según el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, está bajo la investigación de medicina forense para comprobar si fue o no por tuberculosis. Este caso pues ya ha sido remitido, ¿verdad?, lo que es medicina forense para que puedan determinar la causa de muerte de la persona. Se presume que pudiese ser una persona que estaba afectada por tuberculosis. Según las autoridades de la Secretaría de Salud, hasta la fecha, 193 reos están contagiados con esta enfermedad, mismos que ya reciben tratamiento. Además, se han implementado medidas de prevención para evitar más contagios en los casi 21.000 privados de libertad. La Secretaría ha estado apoyando a los Institutos Nacional Penitenciario con insumos y materiales para no dejar desatendido a los privados de libertad que en el caso de tuberculosis están teniendo. El instituto en este momento está realizando medidas de prevención, ¿verdad?, como el uso de mascarillas quirúrgicas, que son las que se usan en los pacientes. Los centros penales con mayores casos de tuberculosis son Ilama Santa Bárbara con 32 casos, Morosely El Paraíso con 26 casos de tuberculosis, El Porvenir Francisco Morazán con 26 reos afectados y Támara Francisco Morazán con 23 casos de tuberculosis. El hacinamiento vuelve más propensos a estos reos en sufrir enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, hepatitis B o C, enfermedades respiratorias y crónicas, entre otras. Defensores de los derechos humanos además piden a las autoridades del sector salud abastecer de medicamentos los centros penitenciarios del país para evitar que este panorama empeore. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. Y en las condiciones del tiempo para este martes, algunos departamentos de la República seguirán siendo afectados por el frente frío. Por
Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Una fría noche en buena parte del territorio nacional. ¿Y qué va a pasar en la próxima jornada del martes? Pues vamos juntos a analizarlo con los mapas. En esta secuencia de imágenes ustedes pueden ver cómo está este color amarillo representa justamente la línea de inestabilidad de este frente frío que se extiende sobre Cuba y se extiende incluso hasta la costa este de Canadá. Para esta próxima jornada, pues continuará esta línea de inestabilidad afectando el territorio nacional, pero de forma gradual las condiciones comenzarán a mejorar, aunque siempre habrán concentraciones de humedad, específicamente en los departamentos de Gracias a Dios y Colón, que serán para esta próxima jornada los más afectados con los acumulados, aunque amaneceremos con cielos mayormente nublados en el territorio nacional, pero en el transcurso de la jornada a ratito se dejará ver el sol con algunos nublados intermitentes, pero las lluvias específicamente concentradas en los acumulados en, repito, el departamento de Colón, posiblemente algunos chubascos todavía en el departamento insular Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Ahí es donde recibiremos la mayor parte de humedad, no se descartan algunos chubascos en otras regiones, pero ya muy dispersos. El oleaje sí continuará afectando esos dos departamentos específicamente. Ahí vamos a concentrarnos y a tener precauciones para esta próxima jornada, al menos que se mantiene ese oleaje activo. Y en cuanto a temperaturas, pues vamos a tener temperaturas para levantarnos frías entre 10 y 15 grados Celsius en la porción central y occidental del país, repito, occidente y centro, los sectores más afectados con temperaturas bajas para levantarnos. Luego en el transcurso de la jornada las temperaturas pues ya alcanzarán algunos picos cercanos a los 25 grados Celsius en la mayor parte del territorio nacional y lógicamente el sur, que no es afectado por estos fenómenos, pues tendrá temperaturas arriba de 30 solamente para esta próxima jornada. Y ya que estamos en una época en que las redes sociales se utilizan para registrar las fotografías, el antes y el después, pues esto es lo que tenemos en cuanto al tema de cambio climático y por el descuido de la humanidad, así teníamos hace 10 años los bosques bien verdes y así los tenemos ahora, consumidos por las llamas y por la tala inmisericordia. Razonemos sobre eso, si no, lo vamos a pagar muy caro y muy pronto. A todos, feliz noche, lo espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con honda ternura. Oh, calmarás mis penas y mis amarguras y tú entre las reinas serás la más bella de mi corazón. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Interventores del registro serán ratificados por 5 años como parte de las reformas electorales y los acuerdos cocinados entre los políticos. Así ve este analista las históricas y profundas reformas consensuadas por los políticos. Mire, desde el mismo momento en que boicotearon el diálogo político, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó. Y no hubo acuerdos en ese diálogo político, entonces yo no puedo esperar nada a cambio porque ya ha sido parte de una negociación. Ya se han repartido la mesa entre ellos. El laureado periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro se exilia en Costa Rica tras las agresiones de Ortega, que allanó y cerró sus medios, pero no logró acallar su voz. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Justifica usted la manifestación de los productores de café este martes en la capital para exigir apoyo económico? Usted tenía 2 opciones, así ve no. Esos son los resultados. Por el sí el 85%, por el no el 15%. Llegamos al final de esta emisión en minutos. La señora Cero. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Empleados públicos y gobierno continúan esta noche negociando nuevo aumento salarial al rechazar incremento de 1.000 lempiras. Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral será repartido entre 5 partidos como parte del consenso alcanzado. Mañana llegan los cafetaleros a la capital y entre sus demandas exigen intervención y auditoría del ICAFE y Fondo Cafetero.
Caravana se acerca a Tijuana y medios destacan el buen comportamiento de los migrantes. Jóvenes de todas partes del país se preparan para celebrar en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco.